Buenas noches a todos. Deseo que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto recibirlos en nuestra sesión ordinaria de la Academia Mexiquense de Medicina correspondiente a este mes de octubre. Y para mí es un gran gusto presentar al académico Miguel Ángel Vaca Ruiz. Él es, aparte de ser miembro de la academia, él es médico egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene la especialidad en neurología, neurocirugía general, neurocirugía pediátrica y tiene la maestría en ciencias. El doctor es profesor titular del curso de neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, también en el Centro Médico Adolfo López Mateos y es fundador de la subespecialidad de neurocirugía pediátrica en el Hospital para el Niño. Nos da mucho gusto recibirlo, doctor Miguel Ángel Vaca, y el doctor nos hará favor de darnos el tema de craneosinostosis. Bienvenido, doctor Vaca. Ah, ¿Me escuchan? Sí, creo que ahora sí Sí, ya me escuchan. ya, doctor. Voy a compartir Adelante, doctor. la... Gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve? Se está empezando a compartir, doctor. Ok, gracias. Pues gracias a la amable introducción del doctor Gutiérrez, eh, voy a compartir de un tema que es relativamente frecuente, pero poco comprendido, que es las craneosinostosis. Como ya dijo el doctor, soy médico cirujano, neurocirujano pediatra. Y las craneosinostosis, vamos a ver un poco acerca de cómo se diagnostican hasta cómo se reconstruyen quirúrgicamente, y este es un enfoque que es multidisciplinario. Y estos son los objetivos que tiene mi presentación, ojalá que se puedan alcanzar, no los voy a aburrir leyéndolos, pero yo sé que estoy frente a puros académicos, entonces todos pondrán mucha atención. Bueno, ¿qué es la craneosinostosis? Es el cierre prematuro de uno o más de las suturas craneanas. Las suturas craneanas son estas divisiones entre los huesos y al cerrarse de manera prematura es cuando se hace una craneosinostosis. Tiene estas consecuencias fisiológicas: un crecimiento restringido en perpendicular a la sutura fusionada, según la ley de Virchow. El hueso crece perpendicular a las suturas. Entonces, al estar ausente la sutura, este crecimiento en perpendicular a la sutura, como aquí en la sutura frontal, no se lleva a cabo. Por lo tanto, hay un crecimiento compensatorio para mantener en lo que se puede el volumen craneano en sentido contrario, o sea, en sentido paralelo a la sutura. Entonces, si está fusionada, el crecimiento es hacia allá. Entonces, como hay poco crecimiento, se deforma el cráneo y puede también la cara. Y como este afecta el crecimiento del hueso del cráneo, también puede entonces llevar a una hipertensión endocraniana. Entonces, como ya comenté, las suturas son el sitio del crecimiento óseo. Algunos piensan que es el cierre prematuro de la fontanela, lo que es una carnosidiosis, ¿no? Este, la fontanela es donde se unen tres o más huesos, y su objetivo es que permite el cabalgamiento de los huesos cuando pasa por el canal del parto, porque el canal del parto es estrecho para el tamaño de la cabeza, y bueno, permite, como esto es una zona membranosa, permite un crecimiento un poco más rápido. Las suturas se cierran de forma no todas al mismo tiempo. La sutura metópica, que es la primera que se cierra, es aproximadamente entre los 3 y 9 meses, que es esta que está aquí en la frente.
y las otras se cierran de manera parcial. Han visto ustedes los cráneos de personas jóvenes que todavía se ven las suturas en su forma como las conocemos, una forma en zigzag. Y cuando ya el paciente es más grande, cuando termina la edad adulta, las suturas se han cerrado completamente y entonces tienen la apariencia de un hueso sólido, liso. Para poderlas clasificar, podemos ver que podríamos decir en que hay craneosinostosis no sindromáticas y craneosinostosis sindromáticas. Las no sindromáticas son la gran mayoría de las craneosinostosis, comprendiendo hasta el 85% de las craneosinostosis. Las craneosinostosis son, perdón, si son no sindromáticas, son aisladas y de manera esporádica. En el 80% de los casos afectan solamente a una sutura. Y bueno, los diferentes ejemplos son la escafocefalia, que es la ausencia de la sutura sal. El cráneo es estrecho, pero es largo. Esta es la deformidad en escafos, que quiere decir quilla de barco. Entonces, si nosotros viéramos la cabeza desde arriba, asemejaría un barco. La plaquiocefalia frontal es cuando se cierra una de las suturas coronales, solo una, no las dos, y hace que el cráneo se deforme. Se le eleva el arco ciliar del lado afectado, como si estuviera levantando la ceja, y esto se ve en el hueso. En los rayos X, ahorita les voy a mostrar más adelante unos rayos X, se le llama arquelinización de la órbita. Y como ustedes ven, el eje de la cabeza está desviado de manera con una concavidad hacia donde está la sutura afectada. Y aquí, déjenme disminuir esto. Aquí se ve una trigonocefalia que tiene esta forma triangular por el cierre de la sutura metópica, que como vimos se cierra de los 3 a 6 meses de edad. Su, tiene una quilla frontal y tiene este levantamiento de la ceja de manera bilateral. Las craneaciones sindromáticas, que por fortuna son las menos, solo el 15% de ellas, suelen afectar múltiples suturas y ya están descritos múltiples síndromes genéticos, como APERT, que es esta, que es una braquicéfala con sindactilia, los huesos, los dedos los tiene pegados. El cruzón, que se parece igual, es una braquicefalia pero con una atrofia o una hipotrofia del tercio medio facial y los ojos son salientes y esta nariz en periquito australiano. Ustedes ven aquí como tiene un aparente prognatismo, pero no es porque tiene un enognatismo la este, maxila. Este es un síndrome de Pfeiffer. Ustedes ven cómo tiene las suturas de ambos temporales cerradas y tiene esta deformidad con una frente muy alta. O este es un Duchenne que tiene una plagiocefalia anterior y una plagiocefalia posterior. Estas suturas, estas craneosynostosis sindromáticas tienen un riesgo mayor de hipertensión endocraniana y complicaciones por compresión del encéfalo, o bien, como en el cruzón, porque se expone el globo ocular, nos cierra completamente en el sueño, pueden hacer úlceras corneales. La escapocefalia, que como comentamos, es una craneosynostosis de la sutura sagital. Sus características clínicas son una dolicocefalia, que es un cráneo estrecho y largo, con una frente prominente, como en este caso, y si lo palpa uno aquí, mayoría de las veces se siente una cresta sobre la sutura sagital. Es más común en los varones. Dicen los libros que es la más común de las craneosinostosis. Está muy cerca en la práctica aquí en México, también la plagiocefalia anterior, que es esta, que afecta una sutura unicoronal y este es un dibujo que hicimos en una publicación en el que se presentó en el Infantil de México, cómo se ve la arquelinización de la órbita con el arco elevado y el techo orbitario elevado del lado afectado. Eh, Esta cierre de la sutura
se extiende no solo en el cráneo membranoso, que es de la bóveda, sino hacia el cráneo condroide, que es el de la base, y esto hace que la carita del bebé se deforme también. Esta curva se presenta de manera que la nariz y el pómulo son desviados. La sutura, cuando se afecta la sutura metópica, las características clínicas son una frente en quilla de barco, con su pico que se le ve al niño aquí cuando lo ve uno por arriba. Las órbitas están muy juntas en el hipotelorismo porque estas craneosynostosis se extiende también hacia la base. Y una característica muy frecuente es esta cresta metópica. No hay que confundirla porque cuando cierra la sutura metópica se siente a veces una elevación sobre la zona donde se cerró la sutura, pero no tienen estos pacientes deformidad. Entonces siempre hay que verificar que tenga la deformidad y no sea solo el remanente de la sutura lo que estamos palpando. La plagiocefalia posterior, que es una plagiocefalia lambdoidea unilateral, esta es importante en la práctica pediátrica porque causa una simetría occipital. Se tiene entonces que diferenciar de la plagiocefalia posicional o una pseudocraniosinostosis posicional, en la cual el bebé es acostado sobre un solo lado y se deforma al comprimirse solamente un lado del occipital y tiene este eje desviado de la cabeza como dirigido en transversal. A diferencia cuando es una verdadera eh, eh, plagiocefalia, los ejes de crecimiento, como ya habíamos dicho, son perpendiculares a la sutura que está aquí en esta porción y entonces tiene desviación esta en paralelograma. Eh, de todos modos, si te encuentran un paciente con la cabeza rara, pues habría que, si no se puede realizar el diagnóstico, pedir una tomografía o referirlo. La braquicefalia anterior, por cierre de la sutura bicoronal, tiene un cráneo corto y ancho, con una frente que es plana y muy amplia. Entonces, este es un niño normal, visto lateralmente, una plagio moderada, digo una braquicefalia moderada, una braquicefalia leve y una braquicefalia severa, y esta se puede dar también por el cierre de ambas suturas lambdoideas. Estas son más difíciles de tratar, más graves en su presentación, que son las craneosinostosis múltiples, que no afectan no solamente una sutura. Por ejemplo, este cráneo en trébol, se ve la forma que le da el nombre, tiene cerrada la sutura temporal y tiene abombamiento del hueso temporal, tiene abombamiento de la frente hacia arriba porque el crecimiento en este sentido está detenido y tiene abombamiento del otro temporal como si pareciera una hoja de trébol. Estos dibujos son como se ven en la tomografía, cómo están cerradas las suturas y forma lo que llamamos unos cinturones que van hacia el terion. Y esto hace que tenga mucha compresión intracraneana. Y bueno, llegan estos casos monstruosos que eh, por la grave compresión el desarrollo cerebral es muy malo y el desarrollo ocular es muy malo. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos de sospechar por clínica? La deformidad es progresiva. Al interrogar a la familia, no lo acuestan principalmente de ese lado. Entonces podríamos pensar que podría no ser una deformidad posicional. Se le puede palpar una cresta ósea dura y al tratar de movilizar los extremos de los huesos craneanos, estos no se mueven de manera independiente. Si tiene la fontanela bombada o tensa, probablemente tenga hipertensión endocraniana. Esto no es privativo de las craneosinostosis. Si la frente está bombada, la fontanela está bombada o está tensa, habría que descartar hipertensión endocraniana, entonces habría que estudiar al pacientito, aunque la forma de su cráneo sea aparentemente normal.
Cuando son las craneosinostosis afectan no solamente uno de los lados, el pabellón auricular se puede ver desplazado hacia anterior o posterior dependiendo del tipo de craneosinostosis que tenga. Y en el lactante mayor, el paciente puede estar como datos de hipertensión endocraniana crónica, puede estar irritable, puede tener vómito y puede tener retraso en los hitos del crecimiento. Entonces, el examen físico es la piedra angular del diagnóstico, no son necesariamente las imágenes. Entonces, como ya comenté, es importante distinguirlo de la plagiocefalía posicional. Eh, la craniostosis tiene una cresta ósea o una deformidad progresiva y en las imágenes la sutura se ve cerrada, pero en la plagiocefalía posicional no se palpa esta cresta. Si se evita que el niño esté acostado continuamente sobre el lado afectado, puede mejorar y sobre todo las suturas están abiertas en la imagen. Entonces, el manejo de la pseudocraniosinostosis posicional o plaquiocefalia posicional es terapia de reposicionamiento. Hay varias cosas que se pueden hacer, como poner un espejo para que el niño gire o cambiar para que la fuente de luz esté del otro lado y entonces el niño tenga que girar su cabeza para apoyarse en el lado no afectado. Y se puede utilizar el headband, que es un casco ortopédico en algunos casos, dependiendo de la edad y dependiendo del tipo de de pseudocraniosinostosis. Entonces, ya que sospechamos, ¿cuál estudio de imagen le debemos de pedir? La, la radiografía de cráneo tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Entonces, no se recomienda para el diagnóstico. Por ejemplo, aquí en este paciente es un paciente con una escafocefalia y está cerrada la sutura sagital. Pero cuando se le saca la P, parecería que aquí tuviera la sutura. Entonces podría escaparse el diagnóstico, pero este surco es el surco que está haciendo el seno sagital superior. Este es un paciente con una craneosinostosis, ese es el del dibujo de la placa. Se ve aquí la arquitección de la órbita, pero podría uno pensar que esto que se ve aquí es la sutura coronal y no tiene. Esto es importante. Estas marcas digitiformes de cráneo lacunae se llama, que hace la hipertensión endocraniana crónica, son una de las cosas que nos hablan de que el paciente no solo tiene una craneosinostosis, tiene una craneoestenosis, el cráneo le queda pequeño. Y esta aquí está cerrada la lambdoidea, pero también esta parecería como que fuera una sutura lambdoidea permeable. Entonces, el estándar de oro ahorita es la tomografía computarizada. Sabemos pues que tiene sus riesgos, pero es ahorita el mejor método diagnóstico. Entonces, esta sí se puede ver el cierre de la sutura. Como aquí se ve el cierre de la sutura metópica e incluso se ve la deformidad en cuña del frontal. Eh, También podemos ver si tuviera cerradas otras suturas, como en Stren, que tiene sutura cerrada, una lambdoidea que causa, digo, una coronal, que causa una deformidad evidente y y tiene cerrada la lambdoidea del mismo lado que causa una deformidad menos evidente y entonces quizás solo trataríamos la deformidad evidente y no le prestaríamos atención a la otra si no tuviéramos el estudio. Aquí están los tipos de craneosinostosis más comunes en unas imágenes de reconstrucción 3D de la tomografía. Y esto nos permite hacer una planeación quirúrgica, porque podemos comparar estas mediciones con las mediciones que se encontrarían en un cráneo normal y decir, ok, me faltan aquí 8 milímetros de avance, entonces lo que le voy a avanzar de cada lado o del lado enfermo y tengo que mover entonces el hueso frontal, en este caso de la trigonocefalia, y ver cuántas placas podría requerir para fijarla.
La resonancia magnética no es de la primera elección para las craneosinostosis, pero si se sospecha de una malformación asociada del cerebro, pues sí es más conveniente, como en este caso, que además de todo tiene herniación de las amígdalas cerebelosas, una hipotrofia del cuerpo calloso. Entonces, si sospecha uno en la exploración clínica que no es la craneosinostosis, pues estaría indicado sacar la resonancia, pero nos permite ver muy mal el hueso a diferencia de la tomografía. La ecografía craneal sirve si el radiólogo tiene experiencia en identificar las suturas y es mejor si es en niños menor a 6 meses. Por ejemplo, en este caso de una pseudocraneosinostosis posicional, se le sacó aquí en la sutura coronal el ultrasonido y se ve la sutura. Entonces puede uno decir, bueno, si está permeable la sutura y se observa en la ecografía. Este sería un caso similar, pero esta sí es una craneosinostosis y tiene una plagiocefalia y se sacó en ese mismo sitio y aquí se ve la continuidad del hueso sin tener la separación de la sutura. Entonces este podría así decirnos, bueno, este niño tiene una craneosinostosis sin hacerlo correr el riesgo de sacarle la tomografía. En este caso, se ve aquí una craneosinostosis sagital, tiene una escafocefalia, y se le sacó el ultrasonido y se ve esta elevación en el hueso y, bueno, disminución de la sombra sónica en la parte del hueso más grueso. Entonces sí sirve, pero necesita el radiólogo estar muy entrenado en obtener imágenes de las suturas. Bueno, la complicación más importante es la hipertensión intracraneana. ¿Esto por qué pasa? Porque el cerebro está creciendo, pero el cráneo no puede crecer de forma adecuada que está disminuido en uno de sus ejes de crecimiento. Entonces, está en el 45% de las craneosinostosis que son múltiples, se presenta hipertensión endocraniana, casi la mitad, pero solamente como el 15% de las que son monosuturales. Entonces, si el paciente tiene cefalea y vómito, me das un signo de alarma de hipertensión endocraniana grave, papiledema, que eh, suele presentarse, pero algunos médicos no están adestrados adecuadamente para poderlo identificar y se presentan retraso en los hitos del desarrollo. A lo mejor no tiene ni cefalea ni vómito, pero el paciente está un poco retrasado. Y bueno, en la radiografía se ven las impresiones digitiformes que vimos hace un momento, esas impresiones lacunar. Entonces, si se detecta hipertensión endocraniana, ese es uno de los objetivos primarios del manejo. No es en realidad una cirugía estética, tratamos de dejarlos estéticamente lo mejor posible, porque estas deformidades también pueden afectar la autoestima del paciente, pero hay que evitar la hipertensión endocraniana. Entonces el enfoque tiene que ser multidisciplinario, no solamente es el neurocirujano, aunque el neurocirujano lo pueda hacer quien lo vaya a operar como cirujano primario, pero muchas veces necesitamos el concurso de cirugía plástica o de cirugía craneofacial porque como vieron algunas de estas enfermedades invaden, deforman la cara. Entonces también hay que mejorar la apariencia. Y no solo eso, el avance orbitario maxilar o malar puede ser que pueda ayudar a que el ojo no se vea comprometido. Evidentemente todos deben de tener una valoración genética. eh, Aunque sospechemos solamente de una craneocyanostosis sencilla, puede ser que nos podemos llevar una mala sorpresa. Muchos de estos niños tienen afección de los ojos, como ya vimos, entonces requiere que lo vea el oftalmólogo. Algunos niños, como los Cruzón o Upper, tienen un problema muy grave del diámetro de las cuanas, requieren que lo vea
otorrinolaringología y neurología pediátrica siempre de estar. Pero una cosa que no puse aquí y que es vital, de vital importancia es el pediatra y el trabajo social. Es muy importante que reciban también valoración psicológica a la familia, porque tener un niño con una deformidad craneana grave es una cosa que afecta muy importantemente la dinámica familiar. El tratamiento quirúrgico tiene entonces el objetivo de descomprimir el encéfalo, prevenir y tratar la hipertensión endocraneana y permitir un crecimiento del cerebro normal para que se pueda desarrollar las funciones cerebrales de manera adecuada y también mejorar la estética craneofacial. Como les decía, la presencia de la deformidad puede ser un golpe muy grave para la autoestima del niño. El momento ideal es menor a 12 meses de vida porque tiene mayor plasticidad ósea, mejor capacidad de remodelación y el crecimiento cerebral es más rápido, lo cual va a permitir que se remodele de forma más adecuada. Hay muchas técnicas. eh, una que es muy importante es la cirugía endoscópica. En lactantes menores de 6 meses, si tiene más ya no va a mejorar. Lo ideal para esto sería menores de 3 meses. Y cuando la craniosynostosis es monosutural, especialmente en la sutura sagital. En el, pensa- en el procedimiento se realiza una incisión anterior, otra incisión posterior y se mete el endoscopio para disecar la piel y luego se mete otra vez por debajo del hueso, se realizan unos trépanos para poder separar el seno. Esto, las ventajas que tiene es que es menos pérdida sanguínea que las cirugías abiertas, permite un tiempo quirúrgico más corto, las incisiones son más pequeñas y esta es una desventaja sobre todo en los ámbitos eh, públicos, que requiere un uso de un casco ortopédico posoperatorio por 6 a 12 meses y muchas veces la familia no tiene dinero para este casco. La cirugía abierta es una cirugía de remodelación craneana de mayores de 6 meses o que tienen craneosinostosis múltiples o complejas. El procedimiento es una gran craneotomía y se remodela la órbita craneal para dar una forma aparentemente normal. Es un niño con una trigonocefalia, se diseca los colgajos para permitir ver hasta el techo orbitario, se hacen unas osteotomías para hacer unas craneotomías amplias y luego después de los cortes que aquí estamos viendo, se remodela y se fija con placas. eh, este, entonces, sus ventajas es que la corrección es inmediata y casi siempre definitiva. Menos del 10% requieren una reintervención. Estos pacientes no requieren el uso de casco remodelador posoperatorio. Las desventajas es que es mucho más invasiva, hay mayor pérdida de sangre en estos, casi todos, prácticamente todos los pacientes requieren transfusión y tienen una cicatriz más extensa porque en este caso, por ejemplo, del avance bifronto-orbitario, se hace una incisión que va de lado a lado como una diadema. Entonces, eh, los vectores de crecimiento son importantes cuando se está planeando. Este es el seguimiento de ese pacientito que estamos viendo. Entonces, no solamente es quitar el hueso, sino redirigir el crecimiento. Eh, Aquí se están haciendo unos cortes para permitir que el cráneo, que está en forma de un cono, se abra. Esto es una osteotomía en barril estallado, le llamamos. Y luego se fijan con placas absorbibles, como en este caso, o incluso se pueden hacer con algunos puntos, reconstruyendo la barra orbitaria, que es el techo orbitario, y lo que sería el arco superciliar, que es el piso anterior del cráneo, y se le da forma y remodelación a los huesos. Esta es la técnica que llamamos en alas de coleóptero. Entonces, se tiene que liberar la sutura fusionada y se tiene que hacer el avance para permitir un crecimiento
simétrico. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones y el manejo que se le tiene que dar? El anestesiólogo es muy importante en el transoperatorio, debe ser un experto en anestesiología pediátrica y debe de ser que esté preparado para una pérdida sanguínea significativa. Los cuidados posoperatorios son en la unidad de cuidados intensivos pediátricas, en el primer o segundo día posoperatorio, o bueno, si hubiera alguna complicación más tiempo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que frecuentemente se presentan? Son la necesidad de transfusión sanguínea, que como les digo, puede ser prácticamente en todos. Puede haber infección, después de 3 días, si tiene fiebre, se debería descartar infección. Fuga de líquido cefalorraquídeo, está fistulizado el paciente, y esto regularmente es por una lesión dural que no se advirtió cuando estaba haciendo las craniotomías. Otras complicaciones más raras son la formación de una resinostosis, que como les decía, sucede en menos del 10% de los pacientes, y algunos pacientes por la compresión ya tienen complicaciones neurológicas, o estas incluso se podrían llevar a cabo por una lesión del parénquima cerebral en el transoperatorio. Esto no es frecuente y tratamos de evitarlo porque lo que se requiere es salvar el cerebro. El pronóstico suele ser excelente en los casos que no son sindromáticos y se operaron pequeños. Si entre más tiempo dure el cerebro comprimido, pues su pronóstico va a ser peor. Este es un caso clínico de un niño que se operó de una escafocefalia. Llegó a los 4 meses, que el cráneo estaba elongado y se le hizo una incisión anterior y otra posterior y se metió el endoscopio y se pudo quitar la sutura sagital y se ve bien en el posoperatorio inmediato y a los 6 meses, con el uso de casco, la forma de su cabeza es prácticamente normal. Y el desarrollo del neurológico del niño es normal hasta el momento. Esta es una plagiocefalia anterior. Se ve como el niño tiene levantada la ceja y aquí está el movimiento del foso frontal y este es el planeamiento de la craneotomía. Y después de la cirugía, aquí se alcanza a ver la cicatriz. Las cejas son prácticamente simétricas. Si uno no supiera que se operó de algo, no lo sabría. Entonces, el seguimiento a largo plazo se tiene que evaluar el perímetro cefálico, o sea, seguir la curva de crecimiento y que el crecimiento craneano sea armónico, no solamente que el perímetro cefálico sea aparentemente normal, que el desarrollo neurológico, los hitos del desarrollo se vayan cumpliendo dentro del tiempo y se tiene que estar haciendo un examen oftalmológico en cada control para buscar papiledema. Y entonces se tiene que ver la forma del cráneo y de la cara para ver que no haya deformidades. Los controles idealmente son a los 15 días para ver que no tenga ningún dato de infección, al primero, al tercero, al sexto y al 12.º mes posterior a la cirugía y después anuales, porque algunos pacientes se deforman nuevamente durante la adolescencia. Entonces, para el pediatra o médico general, entonces, es importante recalcar que no toda deformidad craneal se puede pensar que es la lambdoid. No todos son posicionales. Hay que palpar las suturas y, bueno, una cresta ósea en el sitio de la sutura no es patognomónico, que ese término ya ni existe, pero sí debe de encender una alarma. Y si la deformidad va progresando, es clave que entonces evitar que siga causándose hipertensión endocraniana. El momento del diagnóstico es crucial, entonces entre más joven se derive, mejor, pero pues ojalá que todos fueran antes de los 6 meses de edad. Y el manejo debe de ser un centro multidisciplinario que tenga experiencia en esta enfermedad. Entonces, como conclusiones, la craniosynostosis es una patología tratable que tiene excelentes resultados si el diagnóstico y el tratamiento son a tiempo. El diagnóstico clínico se tiene que confirmar con una tomografía computarizada con reconstrucción tridimensional y el tratamiento es principalmente quirúrgico y técnicas mínimamente invasivas como
La endoscópica y la abierta existen. Se puede decidir dentro de algunos criterios que se tienen que cumplir. Entonces, no solamente es una enfermedad que se trate por la estética. El objetivo es prevenir el daño neurológico. Y el trabajo en equipo entonces es fundamental para tener éxito. Eh, Creo que me fui más rápido de lo que he pensado en el ensayo que hice, pero bueno, yo soy Miguel Ángel Vaca Ruiz, estoy abierto a todas las preguntas que tengan y trataré de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vaca, muy amable. Doctor, en relación con el tiempo que acaba de mencionar, eh, ¿qué tan oportuno tendría que hacer o cuánto tiempo de límite tendría un médico general, un pediatra, en detectar un problema y enviar el manejo al neurocirujano? Pues, en cuanto se sospeche, si yo no tengo las posibilidades o no tengo experiencia leyendo tomografías, debería de enviarla con el neurocirujano. No es que haya un tiempo que digamos ya tiene un año y entonces ya no lo envío porque ya está muy viejo. Su pronóstico no va a ser tan bueno. Entre más rápido se opere, mejor, pero se tienen que referir porque se tienen que operar. La hipertensión craneana no se va a quitar si no se hace un aumento del volumen craneano. Entonces, lo ideal sería que fuera el diagnóstico antes de los 3 meses porque permitiría hacerle una técnica mínimamente invasiva, pero si ya es después, pues de todos modos tendría que referirse. Entonces, si yo veo un paciente que lo veo deforme y le digo, ¿sabe qué? Acuéstelo del otro lado, y a la siguiente vez la deformidad persiste o se ha agravado, pues debería de intentar referirlo. Muchas gracias, doctor. El doctor Rubén Acosta tiene levantada la mano, le voy a abrir el micrófono. Buenas Adelante, noches. doctor Acosta. Me da gusto saludar a todos y pues felicitar al doctor Vaca por su presentación muy práctica. Creo que todo médico general debe estar enterado de esta patología para evitar el daño al cerebro, que finalmente, como lo dijo muy claramente, es la finalidad primordial. Y en forma secundaria, que no deja de ser importante también, es el aspecto estético. Y lo que sí estamos de acuerdo en que el manejo definitivamente es multidisciplinario y cada caso en particular se debe planear para que los beneficios sean lo mejor para el paciente. Y yo creo que ya se dijo, nada más lo voy a recalcar en cuanto a que entre más temprano sea el diagnóstico y el tratamiento, es los mejores resultados. Aquí la situación es de que en un niño menor a 3 meses, a veces el riesgo es mayor por lo que se acaba de comentar, sobre todo cuando se requiere el manejo quirúrgico. En una sutura o monosutural, efectivamente, pues el riesgo es menor. Quizás la sutura sagital, que con mayor frecuencia es la más afectada, definitivamente sí debe ser con un cuidado mayor en cuanto a que debajo de él existe el seno sagital superior. Entonces, hay varias técnicas aquí, yo no sé cuál sea de su preferencia, específicamente hablando en la sutura sagital, si reseca esta sutura o no, o nada más amplía a los lados para dar crecimiento a este. Por lógica diríamos, hay que retirar la sutura, porque esa es la que está cerrada en forma prematura. Pero sí me gustaría saber eso, qué opina. En cuanto a lo del manejo endoscópico, pues cada vez no solo en esta área, sino en muchas, el manejo endoscópico cada vez se está utilizando más para muchas patologías del sistema nervioso.
Entonces, sí me gustaría saber si él eh, reseca Doctor, la para mí estructura el miércoles sagital igual no o puede no. decir como la 11, 12, 1, Sí, miércoles primero. cuando se hace, hay varias técnicas que se usan diferente dependiendo de la edad del pacientito. Sí, Se puede quitar, se puede operar de manera endoscópica y se quita la sutura sagital, haciendo un strip, una tira de hueso de aproximadamente 2.5 centímetros de ancho, que va desde la sutura coronal a la sutura lambdoidea. Y al retirarse y el uso del casco permite la remodelación. Cuando el niño ya está un poco más grande, esta técnica no es útil, entonces tiene que hacer una incisión que va de lado a lado, más o menos a la mitad entre la sutura coronal y la lambdoidea, y se hace la disección para hacerse hacia la disección hacia adelante y permitir ver toda la sutura coronal, y hacia atrás para permitir ver toda la sutura lambdoidea, y se quita el strip de la sutura sagital y se hace una prolongación de craneotomía hacia el terion y hacia el asterion. Y eso permite bostezar el hueso parietal y eso mejora eh, prácticamente de manera inmediata la hipertensión endocraniana, y también mejora la redondez de la cabeza para verse un poco mejor. Ya cuando el niño está más grande, 3 5 años, es mayor riesgo quitar el strip sobre el seno sagital superior, y entonces se hace una craneotomía biparietal con un avance del hueso biparietal, una transposición del hueso parietal sobre el temporal, y se libera de forma anterior y posterior el, el hueso del strip, pero sin retirarlo. Eso permite que se libere la hipertensión endocraniana, mejora estéticamente la apariencia del paciente, disminuyendo el riesgo de lesión sobre el seno sagital superior. Entonces, cada paciente, dependiendo de qué es lo que se está buscando, se realizará un tipo de cirugía u otra. Eso en el caso de la sutura sagital. Hay diferentes también en diferentes suturas. Muchas gracias, ¿Les doctor respondí Vaca. su pregunta? Gracias, doctor Vaca. También preguntan que si Sí. estos niños dan algún dato de alteración neurológica clínica aparte de la hipertensión intracraniana. Sí, la hipertensión endocraniana afecta gravemente el desarrollo cerebral. Entonces, eh, los hitos del desarrollo se ven disminuidos, y en las escalas del neurodesarrollo, como de Denver o de Gesell, también están detrás. Entre más suturas estén afectadas, pues más hipertensión endocraniana, y por lo tanto una clínica de hipertensión endocraniana crónica más florida. Sin embargo, algunos niños, sobre todo en las suturas sagital, no se les observa ningún dato clínico más que la deformidad. Gracias, doctor. El doctor Domingo Nava lo felicita y pregunta si estas craniosynostosis se pueden considerar dentro de las malformaciones congénitas. Sí, el problema se presenta al cierre de la sutura en los primeros días después de nacer, o incluso algunos niños nacen ya con las craniosynostosis. Entonces, sí son un tipo de malformación congénita. El doctor Juan Márquez Jiménez pregunta que si un niño con escafocefalia aún se puede operar, que el niño tiene 4 años. Sí, habría que ver cómo está el niño, ver en la tomografía cómo está la compresión del cerebro, y evaluar el riesgo-beneficio de la cirugía. El crecimiento del cerebro es muy rápido en el primer año y después se va lentificando, pero se detiene prácticamente hasta los 6, 8 años de edad, y luego tiene otro pico en la adolescencia. Entonces, si tuviera buen espacio, podría ser que solo
se vigilara, sí no está tan deforme y viendo cuál es el comportamiento de los padres, porque es importante, como les decía, la autopercepción del niño, que no se sienta diferente. Entonces, sí hay técnicas para operarlos ya grandes y no todos los pacientes que ya están grandes requerirían operarse. Muchas gracias. La doctora Alejandra Gómez tiene levantada la mano. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su plática. En el caso, por ejemplo, que ya detectamos una plagiocefalia posicional, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para verla o cuánto tiempo es el recomendable una vez que lo detectamos y hacemos pues todos los cambios de postura y las estrategias para como evitar ese moldeamiento? ¿En cuánto tiempo se tendría que ver como la mejoría? Y si no, pues ya sospechar alguna otra situación. Si está uno seguro que es una craniosynostosis posicional, entonces, bueno, se le podría dar tiempo. Depende también de la edad del paciente. Si yo lo veo, digamos, a los 15 días de nacido, debería de solamente como en 15 días mejorar la forma del cráneo. Si ya lo veo y tiene un año, el cráneo ya es mucho más duro, entonces va a mejorar más lentamente. Y bueno, ya al año va a ser muy difícil que yo pueda empujar los bordes suturales y decir si los huesos se mueven de manera independiente. Entonces, probablemente en un paciente que yo tenga dudas, sobre todo si no puedo sentir el movimiento independiente al presionar los bordes suturales, estaría recomendado tomar una tomografía, aunque sea el lado que lo acuestan, porque como el niño luego tiene la cabeza plana, solo gira la cabeza hacia ese lado, entonces se confunde que lo acuestan de ese lado, pero porque el niño tiene la cabeza plana y se le gira hacia el lado plano. Entonces, si hay dudas, este, podría pedírsele un ultrasonido o una radiografía. La estructura lambdoidea se ve más se ve relativamente en el cráneo, pero si hay dudas, entonces sí sacarle una tomografía con los riesgos que conlleva, porque si tiene suerte, pues va a ser su única tomografía de cráneo, y pudiera ser si que no se nos fuera algún diagnóstico. Gracias, doctor Vaca. El doctor José Antonio González pregunta, ¿en qué momento se indica o contraindica una válvula de derivación? No todos los pacientes que tienen craneosinostosis tienen hidrocefalia. Algunos la presentan como una complicación posoperatoria, pues, sobre todo en grandes craneotomías para liberar la presión eh, por afección del flujo hacia las granulaciones aracnoideas. Entonces, bueno, si el paciente tiene hidrocefalia, está indicado disminuir la presión intracraneana. Si tuviera hidrocefalia de manera preoperatoria, antes o sea, se diagnostica la craneosinostosis y además tiene hidrocefalia, entonces primero habría que colocar la válvula y después hacer las osteotomías. Puede ser incluso en el mismo procedimiento, puede ser en el mismo procedimiento anestésico, aunque son dos cirugías diferentes. Claro, incrementa el riesgo de infección. La válvula es uno de los procedimientos que más fácilmente se infectan, aunque solamente es 1,7 o 2%, dependiendo del país donde uno esté. En el tercer mundo a veces, algunos reportan cerca del 20% de infección de válvulas. Entonces, entre más tiempo dure la cirugía, más riesgo de que se infecte la válvula. Una craneosinostosis, evidentemente depende del tipo de craneosinostosis, pero un avance bifrontoorbitario, yo lo estoy operando como en unas 3 horas, 3 horas y media. Eh, la válvula debe de durar la colocación menos de una hora para disminuir el riesgo de infección. Entonces, si yo le aumento las otras 3 horas, ya son 4 horas de cirugía, incrementa el riesgo de infección. Entonces, quizás sería conveniente en ese caso, depende del cirujano, depende del anestesiólogo y de otras cosas que habría que tomar en consideración, pensar en colocar primeramente la válvula
y después de que se asegure uno que se ha disminuido en realidad la hipertensión craneana por la hidrocefalia, hacer entonces la remodelación craneana que se planee, pues dependiendo del tipo de enfermedad. Gracias, doctor. Este, ¿Cuánto cuesta aproximadamente un casco y cuánto tiempo tendrían que usar un paciente para que se le indique? Más o menos como un año es lo que debe de usarlo, hasta que se vea que ya mejoró la dinámica del crecimiento de los huesos. Y también el que el niño se mueva más, como tiene una creación suposicional, permite pues que ya no requiera estarlo moviendo por los padres para dejarlo de una forma, y eso mejora la remodelación. Entonces, sí es como un año, varían de los precios, pero cuestan aproximadamente como unos 25 a 30 mil pesos. Muy bien, gracias, doctor. En una consulta de un niño, niño de crecimiento y desarrollo, un niño sano, aparentemente, que se detecte cierre temprano de la fontanela anterior, ¿cuál sería la conducta que tendría que seguir el médico? Indicar alguna radiografía, directamente la tomografía, enviar directamente al neurocirujano. ¿Qué es lo que usted recomendaría, doctor? Habría que explorarlo, ver si la sutura se mueve, porque la fontanela solamente es la separación en las esquinas de los huesos para permitir el imbrincamiento de los huesos cuando pasa por el canal del parto. Después de que ya el niño nació, pues ya no tiene utilidad. Entonces, si la sutura es permeable, no importa si ya no tiene fontanela mientras los huesos estén separados. Entonces, si se puede garantizar eso, pues entonces nada más requeriría vigilancia. Si quedan dudas, dependiendo de la fontanela que yo vea que se cerró, por ejemplo, la fontanela anterior, no se ve muy bien las suturas coronales en las placas de cráneo habituales. Entonces, lo indicado sí sería sacarle una tomografía. Y si yo tengo dudas, lo ideal es referirlo con un experto, un especialista en esto. Muchas gracias, doctor. Después de una cirugía, que algún paciente llegara con un médico general o con un pediatra, ¿alguna recomendación especial sobre si el paciente llegara a presentar dolor o sobre si se utilizan algún tipo de medicamentos para el manejo postoperatorio no, que sea necesario no quitar o modificar, que nos pueda recomendar? Ajá. Se da una profilaxis antimicrobiana en el posoperatorio, pero como solamente son 3 dosis, entonces se terminan antes de su egreso. Y después solamente es medicamento para el dolor. Por fortuna, al ser una parte no móvil, un hueso no móvil, entonces el dolor es relativamente poco. Entonces con analgésicos comunes como paracetamol o ibuprofeno suele ser suficiente. Lo que hay que estar muy al pendiente es que el paciente se pueda llegar a infectar. Entonces, eh, no, ya se sabe que no tiene caso continuar la profilaxis antimicrobiana cierta cantidad de días. Hay gente que llegaba a dejar profilaxis hasta 14, 15 días. No hay mejoría en los pronósticos de la infección y solo se ha visto que pues aumenta el riesgo de resistencia antimicrobiana, que es un problema en todo el mundo. Entonces, más allá de 3 dosis de antibiótico no tendría ningún sentido. Es mejor, caso de que presente infección, tratar de obtener muestra para cultivo y obtener un antibiograma también, saber qué bicho es y darle el antibiótico y entonces sí cumplir los términos del tratamiento completos para disminuir el riesgo de resistencia antimicrobiana. Entonces, aparte de analgésico, no es necesario regularmente ningún otro problema, digo ningún otro medicamento, a menos de que tenga algún otro problema de salud. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Márquez que a dónde pueden enviar a un niño con usted a valoración. Si nos puede compartir sus datos, doctor, nuevamente. Sí, acá en el último.
Y Ese es el también, número de mi consultorio particular. Y también estoy en el hospital para el niño. Si no tienen dinero, pues ahí me lo pueden referir. muchas gracias, doctor Vaca. Aunque lo explicó muy ampliamente, preguntan cuál es la diferencia entre craneosinostosis y plagiocefalia posicional. Ok. Para que sea una craneosinostosis, la sutura tiene que estar cerrada. Si la estructura permanece abierta, entonces es una plagiocefalía o una pseudocraniosinostosis, porque no todos son plagiocefalias, es la más frecuente, pero la plagiocefalia es el tipo de forma de la cabeza que tiene esta forma de paralelogramo que decía. Entonces, la diferencia de esto es que en el caso de la craneosinostosis, tiene la estructura lambdoidea de un lado, pero está ausente del otro lado, de forma total o de forma parcial, lo cual impide el crecimiento en este sentido del hueso, por el hueso entonces se aplana y hay crecimiento compensatorio, no sobre la sutura, sino a los lados de la sutura y en el coronal contrario, pues el cerebro está empujando. Entonces, como aquí está desviado el eje, en lugar de estar del mismo lado donde está aplanado, está sumido y el frontal del otro lado en la craneosinostosis. Y en la posicional, el eje está transversal. Entonces, de ser como un rombo, se hace esta forma de un trapezoide. Entonces, este, eh, la diferencia en realidad es que existe la presencia de la sutura en la que es posicional y está ausente en la craneosinostosis real. Muchas gracias, doctor Vaca. Pues muchísimas felicitaciones. Yo me uno a las felicitaciones. Una plática muy didáctica, muy ilustrativa para todos nosotros. A nombre de la Academia Mexiquense de Medicina, pues yo le agradezco mucho el haber aceptado la invitación y haber participado con nosotros. Le haremos llegar su constancia y pues a todos muy agradecidos por su presencia. Doctor Vaca, le mandamos un abrazo, y pues más del gusto saludarlo. No, el gusto es mío y bueno, esperemos que pronto ya nos podamos reunir de manera presencial, pero bueno, también es más rápido poderse hacer el resto de sus actividades, ¿no? Si es en línea. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Gracias, doctor, muy amable.